Hola a todas y todos, soy el profesor Eiber Barreto Sánchez, nuevamente con ustedes, profesor docente del curso que ustedes han tomado sobre el sistema político venezolano y que a mí me ha correspondido la responsabilidad grata de conducir y de diseñar. En esta oportunidad, esta videoclase corresponde al cierre del tema número 2 en su primera parte sobre el sistema populista de conciliación de élites. En esta videoclase quiero referirme, al igual que en las otras videos, a algunos aspectos que me parecen importantes enfatizar en este contenido. Ya ustedes realizaron la lectura de un texto que ha sido fundamental para la ciencia política en nuestro país, como es el texto del profesor Juan Carlos Rey sobre el sistema populista de conciliación en Venezuela. En este texto, coherente con las bases teóricas que vimos en el primer tema, pues podemos observar de manera implícita o explícita las nociones, el enfoque y la teoría sobre el análisis sistémico. Estas teorías nos van a ser o nos fueron sumamente útiles para comprender este texto, particularmente aquel contenido de la lectura que realizamos anteriormente del Diccionario de Ciencia Política, en el cual nos destacaban, entre otros aspectos, la noción de crisis de un sistema político y el planteamiento de que el análisis de un sistema político se hacía a partir de la observación de cómo los diferentes actores sociopolíticos interactúan, negocian y establecen arreglos institucionales, más allá de lo prescrito por la norma, en este caso la norma constitucional. Es decir, que para observar un sistema político debemos atender a cómo en la práctica los diferentes actores sociopolíticos se relacionan, negocian, entran en conflictos, resuelven los conflictos. Este es un preámbulo que quería hacer antes de entrar a puntualizar los siguientes aspectos. En primer lugar, deseo destacar que si vemos la introducción del texto en cuestión, pues veremos que la motivación fundamental del autor parte de la crisis del sistema político venezolano que se evidenció a partir particularmente del estallido social conocido como el Caracazo o el Sacudón del 27 al 28 de febrero de 1989. Este sacudón, esta revuelta social, puso sobre el tapete un conjunto de interrogantes acerca de qué tan auténtica era la estabilidad democrática tan pregonada, tan exaltada en el caso venezolano. Es así entonces como el autor nos lleva por un recorrido, por un análisis que va desde la instauración del sistema político durante el periodo gomecista, después del periodo gomecista, enfatizando en el trienio que va del 45 al 48 y posteriormente en toda la etapa que se inaugura tras el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez y su dictadura militar en 1958. En segundo lugar, tenemos que referirnos a esa sociedad venezolana con unas muestras muy fehacientes de desintegración nacional y que por ello se convertía en el principal objetivo para la instauración del sistema democrático tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. Recién se había iniciado la explotación petrolera en el país y esto ya había comenzado a impactar y a generar toda una heterogeneidad de sectores sociales, una incipiente industrialización, una incipiente alfabetización, clases medias urbanas que surgían. Todo este conglomerado tan heterogéneo de grupos sociales planteaba el reto de cómo lograr una integración, una conciliación nacional, razón por la cual el autor Juan Carlos Rey pues acuña el término de el sistema de movilización populista. Este sistema populista de movilización va a estar conformado por los nacientes partidos políticos que van a encarar el rol entonces de aglomerar esas masas social heterogénea conformada por campesinos, obreros, una clase media urbana, sectores analfabetos, y ellos van a ser la base de los nuevos partidos políticos o de los partidos políticos modernos que comienzan sobre todo a instaurarse a partir de la muerte del general Gómez. Estos partidos políticos modernos que comienzan ya a fraguar un proyecto político cuya primera cara se conocerá durante el llamado trienio de 1945 a 1948,
periodo en el cual emprendieron las primeras medidas o políticas públicas para la redistribución de la renta petrolera, se consolidarán y establecerán luego, a partir de 1958, un sistema de distribución de esa renta petrolera que retaba, como veremos de decir, el hecho de la gran heterogeneidad social, cultural y económica que tiene el país. Para los años 60 incluso, como nos refiere el autor, algunos estudios del sistema político venezolano pues tenían pronósticos bastante desalentadores acerca de la estabilidad del llamado sistema democrático, pues concluían que las contradicciones de clases sociales o de sectores sociales por luchar en el acceso a una mayor cuota de la renta petrolera, pues esos conflictos se iban a atizar e iban a hacer muy inestable esta recién naciente democracia que se instaura luego del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, esta explosividad o esta inestabilidad pronosticada en el sistema político venezolano no va a ocurrir, pues los analistas en ese entonces no tomaban en cuenta, y esa era la debilidad de su análisis, el conjunto de arreglos institucionales, el conjunto de mecanismos para realizar, para configurar un consenso social que se iban a instaurar en Venezuela. Es decir, ellos no tomaron en cuenta precisamente la capacidad del sistema para generar mecanismos políticos para consensuar intereses entre los diferentes sectores sociales en Venezuela. Es así entonces como el profesor Juan Carlos Rey nos propone la teoría, el enfoque o el planteamiento del sistema populista de conciliación, refiriéndose con este nombre a un conjunto complejo de negociaciones, de mecanismos de negociación entre diferentes actores sociales pertenecientes a diferentes clases o estratos sociales, negociaciones basadas en el carácter utilitario de cuánto reciben o cuánto no reciben en esa distribución de la renta petrolera. Es así entonces como se instaura un complejo mecanismo de transacciones entre los grupos de interés representativos de cada uno de estos intereses. Los sectores obreros con la CTV al frente, los sectores campesinos con las federaciones campesinas, los sectores empresariales con la Federación de Cámaras de Comercio, la empresa Fabril, los partidos políticos, etc. Es el entramado, es la negociación entre todos esos actores basado en cuánto reciben o cuánto no reciben de la renta petrolera o beneficios del Estado, a lo que se le va a llamar el sistema populista de conciliación de intereses. Este sistema populista de conciliación se basó en un mecanismo de representación corporativa de cada uno de los sectores, pues ante la gran heterogeneidad social, cultural y económica de los diferentes grupos sociales en Venezuela, era necesario contar con una representación de cada uno de esos intereses que iban a transar. Es por ello entonces que comienza a negociarse, comienza a instaurarse la negociación entre élites, entre estos grupos o cámaras gremiales como las que vengo de señalar, para poder así hacer manejable al Estado la transacción, la repartición de beneficios o de preventas. Recordemos que estamos luego de 1958, en la década del 60, donde se temía incluso por el avance de procesos revolucionarios como el de Cuba, y se le temía al levantamiento de las masas populares. Por eso estos mecanismos de representación, que tendrán incluso expresión en la clase obrera, campesina, trabajadora en general, ayudarán a apaciguar, y ese era su objetivo, a atenuar cualquier amenaza a la por convulsiones sociales que se presentaran dados los niveles de pobreza existentes en Venezuela. Recordemos que esta centralidad del Estado en el sistema populista de conciliación de intereses venía dada, en primer lugar, con base en la propiedad que el Estado venezolano tiene de la mayor riqueza nacional, como es la industria petrolera y la renta que ellos generan. Esta es una razón económica que sustentó el sistema de conciliación de intereses, de distribución de prebendas, de distribución de riquezas entre los diferentes actores sociales. Y esa centralidad venía dada no solo porque era el propietario de la mayor riqueza nacional, sino además porque en consecuencia también era el mayor empleador, era el decisor más importante, el actor más importante en la creación de empleo,
en la distribución de subsidios, en la instauración de medidas proteccionistas a la industria nacional. De hecho, es en aquel trienio ADECO de 1945 a 1948, que fue un periodo corto de intento democrático, cuando se comienza a instaurar en Venezuela un sistema de distribución de la renta basado en la distribución consumtiva y la distribución productiva. ¿A qué se refieren estos mecanismos? Bueno, a diseñar políticas públicas, medidas públicas para distribuir la renta petrolera a través del consumo, es decir, a través de políticas de subsidio o de políticas de subvención a productos, o a través del mecanismo de distribución productiva, que era distribuir entonces la renta por medio de créditos a la industria nacional, porque estamos hablando de una burguesía nacional muy incipiente que para entonces pues se pensaba debía ser fortalecida. Entonces estos mecanismos de distribución de la renta que se inician en el trienio del 45 al 48 se van a afianzar y se van a expandir luego en la década del 60, del 70 y en buena parte de los 80. Estos mecanismos de distribución de la renta además contaban con la capacidad del Estado para sobrevaluar el bolívar frente al dólar. Es decir, un subsidio general a toda la población. Ya no es el subsidio a la leche o a los productos básicos para amainar el descontento de las clases populares, sino un subsidio generalizado, indiscriminado, a través de la sobrevaluación del bolívar. Esto permitió entonces el desarrollo del país sin enfrentar los antagonismos de clase, de grupos de interés o de clases sociales en su lucha por atrapar una mayor cuota de la renta petrolera, pues el sistema de conciliación de intereses permitía distribuir más o menos lo suficiente como para que ningún actor entrara a amenazar al sistema, inestabilizar el sistema democrático y de esa forma también apaciguar pues los ánimos que podían generar en los sectores populares la pobreza que en ese entonces se intentaba precisamente atacar con estas dádivas, digamos, que se desprendían, por supuesto, siempre en menor medida se desprendió para las clases populares, pues parte de esa cuota petrolera. Finalmente, podemos decir que el sistema de conciliación de intereses, que ha sido fundamental como mecanismo, como arreglos institucionales en la práctica, que establecieron los diferentes actores sociopolíticos en Venezuela, sirvió para sostener el régimen democrático representativo. Este mecanismo de conciliación de intereses es un sistema político en sí mismo, que se apoyaba en una base económica. Entonces aquí vemos el importante papel que juega tanto la dimensión económica como la dimensión política, que en este caso lograron conciliarse para producir una idea de estabilidad democrática en Venezuela, que viene a romperse cuando ese sistema populista de conciliación entra en crisis producto de la debacle económica, la devaluación del bolívar, aquel Viernes Negro de 1983, que producirá un periodo de creciente empobrecimiento de la población, que la llevará luego del anuncio de las medidas económicas del expresidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, a levantarse y a protagonizar la revuelta popular que conocimos como el Caracazo o el Sacudón de febrero de 1989. De esta forma hemos llegado al final de esta videoclase. Nos vemos en la próxima oportunidad, en la próxima semana. Mucho éxito y dedicación. Hasta entonces.